Hola, amigas y amigos. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. Hoy hablaremos de El Menhir de Oro. Es un álbum, es un avión, es Asterix. Goscinny et Uderzo, première question, comment est né Astérix? Puisque vous êtes les deux créateurs de ce personnage mondialement connu maintenant. Je m'adresse déjà au scénariste ou au dessinateur? Au scénariste. Eh bien, il est né très simplement. Nous devions faire une histoire pour le journal que nous venions de créer et nous avons pensé à faire des Gaulois, très simplement. Et c'est comme ça qu'il est né. De celui que vous connaissez, il était d'abord très grand. Il ressemblait davantage à Vercingétorix. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait le genre aujourd'hui. Et je dois dire que je le sentais peut-être un peu moins que le sentait Goscinny. Goscinny voyait tout de suite le petit teigneux, l'affreux petit bonhomme qui était toujours prêt à la bagarre. Et puis alors, bon, on en a discuté évidemment, et alors là j'ai dû rectifier le tir et le réduire de moitié. C'est-à-dire, le succès d'Astérix est une chose, disons-le objectivement, un peu sans précédent. C'est un succès qui dépasse un succès normal d'édition, alors que Lucky Luke est un très grand succès d'édition. Lucky Luke a 20 ans, il a des albums, plus de 30 albums qui se vendent à des tirages assez conséquents. Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Los antiguos galos han sido vencidos por los romanos después de una larga lucha. Toda la Galia está ocupada. ¿Toda? No, porque una pequeña aldea resiste victoriosamente al invasor. Una pequeña aldea rodeada de campamentos romanos llamados Petibonum, Aquarium, Laudanum y Babaorum. Y justo en esa pequeña aldea viven nuestros amigos Astérix, el guerrero, y Obélix, el repartidor de menhires. El día que comienza nuestro relato, todo es paz y silencio en nuestra valiente aldea gala. ¡El menhir sí! ¡El menhir no! ¡El menhir baila! ¿Cómo bailo yo? Oh, no cantarás, Asuranceturix. No, no cantarás. No cantarás. Para ya de pegarme. ¿No ves que ya no estoy cantando? Ni se te ocurra volver a empezar. Como lo hagas, yo también volveré a empezar. Ya te he dicho que tu manera de cantar me destroza los tímpanos. Es increíble que este herrero necio de oídos sordos tenga unos tímpanos tan sensibles. ¿Qué murmuras, Asuranceturix? ¿Yo? Nada. A ver cómo te lo explico para que lo entiendas. Tú eres herrero y a ti nadie te impide forjar. Yo soy bardo y un bardo canta. Además, si quiero estar preparado para el gran concurso de bardos galos, tengo que ensayar. ¿Que te vas a presentar al concurso de bardos galos? Sí, señor. Y no solo me voy a presentar, sino que estoy convencido de que lograré el máximo galardón, el Menhir de Oro. El Menhir de Oro apareció en 1967 en formato de disco libro. Ahora, en 2020, aparece como libro ilustrado. Los dibujos de Uderzo han sido restaurados eliminando el tramado de impresión y actualizando el color. En Internet podemos encontrar y oír el audio en castellano, con la intervención de magníficos dobladores como Pepa Antón Muñoz, Camilo García, José Posada, Lola Sanz y Francesc Góngora. La aventura comienza cuando el bardo Asuranceturix decide participar en el famoso concurso de bardos galos, con la intención de ganar el gran premio, el Menhir de Oro. Los romanos seguirán de cerca la competición, así que Astérix y Obélix acompañarán al cantante para protegerlo de cualquier contingencia. La historia es divertida y tiene la garantía y el talento de Goscinny y Uderzo. Nos cuesta ver a Astérix en otros medios que no sean el cómic, donde tanto hemos disfrutado con sus aventuras, pero el Menhir de Oro deja claro
cómo la editorial Dargaud diversificó el producto en 1967, cuando un nuevo álbum del Galo ya vendía 1 millón de ejemplares.